yo no lo entiendo, ¿eh? Pero cuando propones anular los matrimonios gays, prohibir el aborto y recuperar la cadena perpetua, ya dicen que eres un retrógrado. Si es que a la gente le gusta criticar. O sea, tú te pones ropa antigua y eres un modernito vintage, ¿vale? Vale. Pero desmantelas el estado del bienestar, no. Entonces estás atrasando el país. ¡Coño! ¿En qué quedamos, macho? O sea, la doble moral de siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Sí. A ver. Sorteo del amigo invisible. Valoración de la prima de riesgo. Buscar en la Wikipedia qué es exactamente la prima de riesgo. Y, esta es buena, y la unidad de España. ¿Sagrada o muy sagrada? Esa es la buena, esa es la buena. Sí. Venga, chicos, al cuarto de las grandes ideas. Está diferente la habitación, ¿no? Chicos, ¿hemos pintado? Espera. Vamos a ver ahora, Sí, venga, va. Ahora sí que... ¡Hay un fallo en Matrix! Tranquilo. Déjame probar una cosa. Cuidado, que soy gallego y a mí estas cosas me da mucho yuyu, ¿eh? Chicos, aquí dentro todo vuelve al pasado. Mirad. Bueno, hay cosas que siempre fueron así, ¿no? Sí. ¡Cabrón! Hola, Mariano. ¡Hostia, Paco, qué susto! ¿Cómo has entrado? Pues atravesando las paredes. Ventajas de ser un ectoplasma. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Yo, cagao, no entiendo nada de lo que pasa. Oh, Marianico, qué corto. Está pasando que habéis abierto una brecha espacio-temporal hacia el pasado. ¿Yo? Pero si no sé ni programar el vídeo. Tú, los demás, quien sea. Oye, que a mí venir de vez en cuando a las reuniones ya me apetece. Pero si hacéis el agujero más grande, aquí se va a venir Fernando VII. Que, por cierto, ya huele bastante fuerte, ¿eh? ¡Ay, déjame, anda! Oh, tendría que haber hecho el sorteo del amigo invisible. Vamos, chicos. Esperadme. Oye, contadme aquello que queréis hacer de... Españolizar a los niños catalanes. ¡Oh! ¡Qué guapo soy en el 2012! ¡Esperadme! de españolizar. ¡Vigila!